A continuación vamos a exponer acerca del mecanismo de Chebyshev y el mecanismo Ginebra que produce un movimiento lineal. Nuestro grupo está constituido por Juan Pablo García Ávila y por mi persona Sofía Pastrana. El primer mecanismo que vamos a exponer es el mecanismo de Chebyshev. Como podemos ver en la imagen, el mecanismo se constituye de 4 eslabones, 2 de ellos están unidos a tierra y uno es el más pequeño, que en este caso es L3, como podemos ver en la imagen, que su punto medio, que en este caso lo llamamos P, sigue una guía lineal para poder producir un movimiento rectilíneo con una velocidad prácticamente constante. Podemos evidenciar también que este mecanismo cumple con la ley de Grasha. A continuación vamos a hablar sobre su descripción cinemática. Tenemos en este caso 4 juntas, 2 de ellas hacen referencia a los 2 eslabones más grandes que están conectados a tierra y las otras 2 hacen referencia a los 2 eslabones con la longitud más grande que están unidos al eslabón más pequeño. Según Grasha, tenemos que S, que es la longitud del eslabón más pequeño, es de 10 centímetros, L, que es el eslabón más grande, es de 25 centímetros, y P y Q, que son los eslabones con las longitudes restantes, son de 25 y 20 centímetros. También podemos evidenciar que el cierre de forma se da al momento de conectar las juntas y el par revoluta se da al momento de generar el movimiento de rotación. Utilizando la ecuación de Grasha, podemos decir que cumple con el primer caso, porque la suma del eslabón más pequeño con el eslabón más grande es menor que la suma de los otros 2 eslabones. También podemos, teniendo en cuenta que según la ecuación es el primer caso, que dado que el eslabón más pequeño es el eslabón que tiene la función de acoplador, pues podemos afirmar que se trata de un doble balancín. Bueno, hablaré sobre los grados de libertad que tiene este mecanismo de Chebyshev. Como le dijo mi compañera, las longitudes para este mecanismo es que L1, o sea la Tierra, es igual a 20 centímetros, L2 es igual a 25 centímetros y L2 y L4 tienen las mismas longitudes. L3 es igual a 10 centímetros. Según la fórmula de Grubler, podemos decir que 3 por L menos 1 por menos 2 por J, entonces L, que es el número de eslabones, es igual a 4 y J, que es el número de juntas, es igual a 4. Entonces, cuando son el mismo número de eslabones y el mismo número de juntas, podemos deducir que va a tener nuestro mecanismo más un grado de libertad. Ahora hablaré un poco sobre el mecanismo de Ginebra lineal. La descripción cinemática de este tipo de mecanismos es que tiene un movimiento traslacional lineal. Es análogo a un dispositivo de yugo escocés abierto con yugo múltiple. Cuando hablamos de yugo escocés, se entiende que es un mecanismo el cual permite transformar un movimiento rectilíneo alternativo en un movimiento rotacional. Pero también puede funcionar al revés, cambiando la rotación del árbol y la manivela en un movimiento alternativo rectilíneo. Respecto al movimiento de este mecanismo, podemos afirmar que su entrada se da en la manivela, dado que produce un par revoluta. El pin que está conectado a la manivela, que se puede considerar como un solo eslabón, entra en la ranura de la corredera produciendo un par prismático mediante un par superior. Y de esta manera pues se produce un movimiento lineal
Ahora vamos a hacer una descripción de los pares cinemáticos y los tipos de juntas. Teniendo en cuenta el diagrama cinemático que aparece en la imagen, podemos decir que el primer par que se produce entre la Tierra y la corredera es un cierre de forma y un par prismático. En el segundo caso, que es el caso de la manivela, podemos ver que se produce un cierre de forma y un par revoluta. Y en el caso de la manivela y la corredera, se produce un par superior y un par prismático. Las longitudes que enunciamos aquí en la diapositiva hacen referencia L2 eh, a la longitud que existe entre la junta de la manivela y el pin, y L3 a la distancia que hay entre cada uno de, de las ranuras de la corredera. Para hallar los grados de libertad de ese tipo de mecanismos, eh, usamos la misma fórmula que para el anterior tipo de mecanismos, donde aquí podemos encontrar que el número de eslabones es igual a 3, y acá podemos evidenciar que este tipo de mecanismo tiene una semijunta, por lo cual las juntas lo vamos a tomar como 2,5. Entonces nos queda que este tipo de mecanismo tiene más un grado de libertad igual que el de Chebyshev.